Buen día, habla Mauricio Abella. Bueno, ingenieros, ya vimos lo que era las instrucciones para crear, modificar, actualizar y borrar datos en base de datos MySQL. Ahora lo que vamos a hacer es extraer información de la base de datos, pero utilizando Visual Studio. ¿Qué tengo aquí? Tengo en Visual Studio un formulario en el cual coloqué una etiqueta, bueno, dos etiquetas, usuario y clave, ¿cierto? Dos campos de texto, ok, retrocedo, dos campos de texto, un botón, ¿cierto? Ok, un label adicionalmente que es para desplegar si hay algún error. Y aquí un grid view. Un grid view es un objeto en el cual sirve para desplegar datos. Entonces, ¿qué voy a hacer en primera instancia? Antes de utilizar lo que es los datos ingresados aquí en usuario y clave, voy a hacer en el botón una consulta a la base de datos donde están todos los usuarios y las claves. O sea, tengo aquí una base de datos que se llama BD Programación Aplicada, las tablas, y entre las tablas tengo una tabla que se llama Autenticación. Las columnas son usuario y clave. Entonces, aquí yo tengo un select ya preparado y lo ejecuto. Ok, ¿qué sucede aquí? Bueno, me falta el esquema, creería yo. Bien, pensaría yo que lo que sucede aquí es que me falta autenticarme. 2 segundos y hacemos las cosas bien. Ok, sí, perfecto. Tocaba volver a autenticarme porque esta la tenía desde... Esta sesión la tenía desde hace más de 12 horas. Bien, entonces ya aquí le doy un select. Me dice, pero esto es alumnos. Estoy en otra... 2 segundos. Autenticación es esta, ¿cierto? Entonces vamos a ver lo que contiene pues esta tabla y utilizamos pues obviamente el utilitario que nos brinda MySQL. Entonces en este instante vemos que tenemos dos registros, usuario clave. Un usuario se llama Colombia 1, 2, 3, 4, 5, 6, Camila ABCD. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Tomar estos datos que están en este ambiente, en la base de datos en MySQL, y poderlos migrar aquí en esta parte, visualizarlos en este Grid View. Entonces, si nosotros vemos por debajo, digo por debajo, el código fuente de esta página, vamos a ver que tengo dentro del form, tengo un div, ¿cierto? Pero esto lo autogenera el Visual Studio cuando creo una página. Y lo que hago es escribí usuario y escribí un ASP textbox. Lo llamé txt usu. ¿Dónde se va a ejecutar? Pues en el servidor. Y no más. Si yo sombreo este tag de ASP textbox y le doy design, pues fíjense que me va a marcar ese objeto. Lo mismo aquí. Bueno, no es objeto, es un tag. Aquí marco el textbox de clave y pues me marca este textbox o este tag. Ahora tengo un botón que aquí lo llamé botón 1 y tengo este parámetro onClick. ¿Por qué? Porque en el momento que yo le di
aquí en forma de diseño, le di doble clic. Ok. Va a un método que se llama button 1 click. Es decir, si nosotros vemos acá, es este el parámetro button 1 click. Es decir, que es el nombre del método al cual va a hacer referencia en el evento click. Es decir, cuando se esté ejecutando la página, ¿cierto? Y le dé clic, él va a ir a esta rutina, a este método, y con el nombre de button 1 click, y va a ingresar a hacer esto. Ese código. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Nosotros debemos tener, debemos de haber traído aquí al programa unas librerías que se referencian en esta parte. Entonces uno le dice add reference. ¿Add reference a qué? A esta librería mysql.data. Esta la extraen ¿de dónde? Pues la extraen de la web. La bajan a sus máquinas, la colocan en algún subdirectorio y aquí le dan add reference y emerge una ventana, bueno, cuando emerja, y le dan browse y van a buscarla en el sitio donde ustedes hayan colocado su DLL. ¿Ok? La seleccionan y le dan OK y esta librería MySQL pues, va a aparecer aquí. Les aconsejo que esa librería pues la coloquen dentro de la carpeta de su proyecto. Bien, una vez tengo esto referenciado aquí en mi proyecto, puedo ir al inicio del programa, ¿cierto? Del code behind de esta página que es el CS, por lo que estamos en C#. Entonces referenciamos o la utilizamos. Decimos que using mysql.data. mysql.data. Y colocamos después mysql.data.mysql client. Esto significa que vamos a utilizar uno de los métodos de esta librería para acceder como cliente. Así de sencillo. Ahora, ya teniendo esto configurado, voy a mi método de button 1 click. ¿Y qué es lo primero que hago? Tengo que tener una cadena de conexión. ¿Qué es la cadena de conexión? Es un string, ¿sí? Fíjense que abre y cierra comillas, donde se van a colocar básicamente 4 parámetros. ¿Cuál es el primer parámetro? El servidor donde se está ejecutando la base de datos. Para este caso, esta base de datos se está ejecutando aquí localmente. Aquí localmente en mi máquina. Como es mi máquina, entonces se llama que tenemos el localhost o el host local. Así de sencillo. Entonces ustedes van a colocar pues localhost. Esto es inmodificable. Esto sí se puede modificar porque puede que no sea el localhost, sino sea un servidor de base de datos diferente, una IP o un nombre de un servidor. Pero para nuestro caso es localhost. Ahora, user. ¿Qué usuario vamos a utilizar para acceder a esta base de datos? Entonces, si se dan cuenta, aquí el usuario es root. Entonces, colocamos root. El password, por defecto viene MySQL cuando instalan Workbench. ¿De acuerdo? Entonces, ok, entré a otra instancia, ¿fue? ¿Sí? Ok, no importa. Entonces, el usuario es root, perdón, sí, el usuario es root y la clave MySQL. Bien, entonces, aquí tengo usuario root y password, pues MySQL. ¿Y a qué catálogo o a qué base de datos es que voy a ingresar? Entonces voy a acceder a la base de datos bdproc aplicada. Veámoslo, a esta bdproc aplicada, a esta base de datos es que estoy solicitando acceso. Bien, entonces digo que voy a colocar un data table y un data table no es más que una disposición de filas y columnas que se van a acomodar a lo que yo traiga
de un select de la base de datos. Entonces, en este caso, yo voy a traer de esta tabla autenticación. Yo lo que voy a hacer es que voy a traer un select de esta tabla y voy a traer 2 columnas y 2 filas casualmente, pero bien puedo tener más filas o más columnas. En este caso, aquí voy a traerlo y lo pongo. Cuando traiga esa información, la pongo aquí en este data table. ¿Listo? Ahora bien, tenemos que utilizar estas instrucciones. El using es para que podamos darle como parámetro una conexión. En este caso voy a abrir una conexión de MySQL Connection, ¿cierto? Abro una variable de este tipo y le digo new MySQL Connection. ¿Con quién? Con CN. ¿Quién es CN? Pues esta cadena de conexión. Lo que me va a decir es que utilice esta cadena, ¿cierto?, para ingresar. Si llegó aquí, no hubo ningún error, se pudo ejecutar, entonces digo que voy a utilizar esta variable que creé de tipo conexión, la voy a utilizar para abrir y abro la conexión. Ya una vez haya abierto la conexión a la base de datos, utilizo el using y digo que voy a utilizar un comando, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el comando? Pues una instrucción SQL. Y digo que este comando lo voy a nombrar command, ¿cierto? Que es de tipo, esto es una variable, podríamos llamarlo así, pero es un objeto en esencia. Un objeto de tipo MySQL command. Donde lo abro, lo ejemplifico y le mando esta instrucción. Fíjense que voy a utilizar esta misma instrucción, la voy a utilizar aquí. Ok, entonces ejecuto. Ok, ¿por qué? Porque me falta, realmente me hace falta el catálogo. Ok. Bien. ¿Por qué tengo doesn't table authentication do not exist? Autenticación. ¿Qué hay de diferente en esto? Me funciona. Obvio. Obvio. Lo que estoy es aquí cometiendo un gran error. Y lo que estaba era colocando la tabla y no el esquema. Bien, ahora sí. Ejecuto. Listo, y ya tengo este resultado. Esto es lo que voy a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, aquí digo que voy a tener un comando que va a ser esta instrucción de select con esta cadena de conexión. Ahora sí, voy a decir ejecútelo. Aquí digo que command.executeReader, que vaya y ejecute esa lectura y me la pase a esta variable o a este objeto de tipo MySQL Data Reader. Aquí debe quedarme los datos, los que vengan. Y aquí este Data Reader lo meto dentro de esta instrucción que es transformar ese Data Reader a un Data Table. Entonces digo que el Data Table, o sea este que está aquí, .load, vaya y me carga de este reader. Y vamos a ver, nos detenemos aquí, vamos a detenernos y vamos a ver cómo se cargan aquí los datos. Bien, bueno, continuemos antes de ejecutar. Una vez se tengan datos, entonces yo digo que si este Data Table, ojo, este Data Table.raw.count es mayor a 0, es decir, tiene datos. Si tiene datos, entonces vaya a este grid view, este grid grd datos. ¿Quién es grd datos? Pues voy aquí, me ubico aquí y miren que aquí yo cuando traje el grid view, ¿y de dónde lo traje? Pues lo traje de aquí.
Por acá está el grid view. ¿Dónde está? Data grid view. Aquí está el grid view. Cuando traje este grid view, él me da por defecto grid view 1. Yo le di el nombre de GRD datos, ¿cierto? Entonces estoy diciendo que vaya a GRD datos y sus datos fuente van a venir del data table. Listo, y que aquí este GRD datos DataBind construya ese grid view con estos datos que llegaron. Si no hay datos, pues me va a decir que no hay datos. Ejecutémoslo aquí rápidamente. Ok. Este es el error porque por equivocación di doble clic encima de un text box. Sí. Esto no debe ir. Listo. Ok, entonces aquí lo que voy a hacer es el botón ejemplo y viene y me trae los datos. Fíjense que aquí están los datos de en la base de datos, en el motor de base de datos. Yo los despliego con un comando SQL directamente y me muestra estos dos datos. Aquí ¿qué hice? Pues sencillamente le di en este botón, le dije que me trajera estos datos. Cuando le doy on click, viene aquí y se ejecuta todo este trozo de código, me construye los datos y me los pasa al grid view. Bien, este es el video número 1 de lo que es conexión a base de datos desde MySQL. Voy a continuar mostrándoles más videos para que podamos sacar adelante el proyecto. Muy bien, recuerden, les habló Mauricio Abella. Si les gustó el video, denle click y suscríbanse a mi canal.